Yo quiero hablarte de un tema que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Sabes, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro caminar con Dios es que venimos de un trasfondo donde nos han enseñado a disimular, donde de alguna manera, amados, hemos aprendido a guardar las apariencias. Pero si tú estás caminando con Dios, más temprano que tarde vas a identificar que a Dios le interesa más lo de adentro que lo de afuera. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice que Él veía lo que había en el corazón. Así que Dios, amados, tiene el interés con su Espíritu Santo, escúchame, sí, de una obra externa que tiene que ver con sus dones, que tiene que ver con su poder, que tiene que ver con todo el aspecto específico de la unción de su Espíritu Santo, de ver milagros. Pero también, escúchame, tiene una obra interna que tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestras actitudes y tiene que ver con nuestro fruto. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en Mateo 7, Él hizo una declaración por ahí del verso 21 al 23 y dijo: Jesús, por sus frutos los... Entonces, una persona en Cristo es conocida por el efecto de lo que ha sucedido dentro de él, que en algún momento se va a manifestar en su exterior. Durante 26 años hemos tenido el privilegio de servir a Dios de tiempo completo, y por gracia de Dios nos ha permitido desarrollar un ministerio enfocado en la sanidad interior y la restauración. Jeremías 15:19 nos da la pauta para entender la diferencia entre un aspecto y el otro. Dice la Biblia en Jeremías 15:19: si te convirtieres. ¿Cuántos convertidos a Cristo hay aquí? 5, 6, 7. ¿Los demás qué son, amados? ¿Convertidos en sapo o en qué? A ver, segunda oportunidad. ¿Cuántos convertidos a Cristo hay aquí? Ahora sí estamos, we are talking, como dicen los americanos, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque te he puesto por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán. Pero el punto específico de este pasaje, amados, es que nos habla de dos cuestiones diferentes. Nos habla de conversión y nos habla de restauración. El problema en la vida espiritual es que queremos manejarlas como si fuera lo mismo, y la realidad es que son sumamente diferentes. Escúchame, ¿estás aquí todavía? La conversión es un evento. Pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz, pasamos de estar en opresión, en esclavitud, a estar en libertad. Es un evento por medio de lo que se conoce como regeneración. Hay un cambio de posición, hay un traslado de dominio, hay un cambio de naturaleza. Pero la restauración, di conmigo, es un proceso. A veces lento y doloroso, ¿verdad? Quisiéramos que pasara. Entonces, recibir a Jesús es el nacer de nuevo, un evento que el Espíritu Santo activa. Dice la Biblia en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha hecho morir la ley del pecado y de la muerte. Eso ya sucedió. Dile al que está junto a ti: eso ya te pasó. No se te nota, pero ya te pasó. No, no es cierto, no le digas eso. Pero la restauración es un proceso donde entendemos que la vida cristiana no se mide en tiempo, se mide en etapas. Donde entendemos que en la vida cristiana, no se trata de ser más antiguo, sino de ser más maduro. Y eso es el reto que tenemos, porque recibir a Jesús no es la meta de la vida, es el punto de partida. Ahí empieza lo bueno. Jesús ahora es con nosotros y dice la Biblia que ¿quién se levantará contra nosotros? Jesús ahora está en nosotros, y mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Entonces yo quiero hablarte de un tema. Le puse un título así como de película de Hollywood. Pues no te espantes, no vamos a ver una película. El tema de hoy, la conferencia, se llama El Señor de las Moscas.
Y vamos a tomar en cuenta un poquito de aquellos aspectos que necesitamos avanzar, ya no en la conversión, que es algo que ya sucedió en nuestras vidas, sino en la restauración. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos santifique, di conmigo, por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escucha, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿Jesús ya vino por segunda vez? No te oigo muy convencido. Digo, porque si ya vino por segunda vez, estamos en graves problemas. Dile al que está junto a ti, nos quedamos. Bendito sea Dios que no ha venido por segunda vez. Entonces, si Jesús no ha venido por segunda vez, entonces todavía, amados, escúchame, necesitamos ser irreprensibles en todas las áreas de nuestra vida. El problema es que los cristianos, ¿estás aquí? Nada más cuidamos nuestro espíritu. Y uno de los grandes problemas de la vida espiritual es que descuidamos nuestra alma. Y en el alma, están los pensamientos, la mente, están las emociones, los sentimientos, está la voluntad, las decisiones, que son los aspectos que durante nuestro tiempo en esta tierra nos ayudan a avanzar en la vida espiritual. El alma es una puerta para lo espiritual, sea en el sentido positivo y negativo. Por eso quiero que me acompañes al segundo libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el segundo libro de la Biblia? Macabeos, Tobías, Ezequías. Éxodo capítulo número 8, versículo número 22. Quiero que escuches esta declaración del cielo. Este es Dios hablando a su pueblo. Este es Dios hablando a sus hijos y amada familia, expresándonos su voluntad sobre lo que es el deseo de su corazón hacia lo que nosotros como hijos de Dios debemos experimentar. Éxodo 8:22 dice, hablando Dios: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas, ¿ninguna clase de qué? Dice la palabra de Dios, el decreto divino, la voluntad del cielo es que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Qué cita tan extraordinaria de la Escritura. Y nos debe dar una pregunta: ¿por qué a Dios no le gusta que haya moscas en nuestra vida? ¿Qué tiene la palabra de Dios en relación a las moscas? Bueno, las moscas en el sentido espiritual representan una plaga. Y a Dios le interesa erradicar en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual, toda clase de plagas en nuestra vida. Y tenemos que entender básicamente que en un término específico Dios habla de las moscas. El Salmo 91:10 nos da una promesa del cielo. ¿Estás aquí todavía? Dice el Salmo 91:10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vamos, dale un aplauso al Señor por esa palabra. Ninguna plaga, ninguna mosca. Ahora, ¿por qué Dios tiene tanto interés en que estemos seguros, amados, que aunque estamos en Cristo, que aunque amamos a Dios, que aunque somos nuevas criaturas, ¿verdad?, no haya en nuestra vida ninguna clase de plagas? Porque básicamente las plagas representan juicio y maldición. Y no es el deseo de Dios que sus hijos, por los cuales Él murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre, vivan ni bajo juicio ni bajo maldición. Dile a la persona que está junto a ti: no es la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que Dios ha prometido librarnos de toda maldición. Dice la Biblia que Jesús se hizo maldición por nosotros, porque fue colgado en un madero. Porque maldito, dice Gálatas, es todo aquel que es colgado en un madero. Jesús en la cruz del Calvario crucificó todos los juicios y maldiciones que había, aún generacionalmente, sobre nuestra vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien verdaderamente lo cree? Ahora,
Hay un pasaje en la escritura muy interesante. Jesús empieza a echar fuera demonios. Y dice la Biblia que los religiosos de ese tiempo, los fariseos, saduceos, feos, fideos y todo lo que termine en eos, ¿verdad? Le dijeron: por Belzebú, príncipe de los demonios, echas fuera demonios. Órale, tómala, barbón. Fíjate qué declaración. Ahora, no me da tiempo de ahondar en ese asunto, pero ese es un pasaje espiritualmente y proféticamente muy importante, porque es el que marca lo que dice la Biblia en Juan 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el pasaje que evidencia el rechazo del pueblo de Israel a la venida del Mesías. A partir de ese momento, escúchame, hay un cambio en la predicación de Jesús. Hay otras ovejas que no son de este rebaño. Y gracias a ese pasaje entramos tú y yo en acción. Pero ese no es mi tema. Pero me parece interesante lo que plantean estos hombres. Mencionan el nombre de Belzebú. ¿Tú sabes lo que significa Belzebú? Belzebú significa el señor de las moscas y del estiércol. Hay ojeras de burro. Belzebú significa el señor de las moscas y del estiércol, el nombre del príncipe de los demonios, uno de los nombres que en la Biblia encontramos en relación al maligno, al enemigo, al chanclas, como le quieras llamar, es precisamente Belzebú. Y representa que es el señor de las moscas. Al enemigo se le conoce como el señor de las moscas y es atraído por todo lo que se llame descomposición. Así como las moscas en el sentido físico van a estar presentes cuando hay algo descompuesto o echado a perder, de la misma manera sucede en lo espiritual. Mira lo que dice la escritura. ¿Estás aquí todavía? Eclesiastés capítulo número 10, versículo número 1. Quiero que escuches con atención, porque amado, amada, esta es la palabra de Dios. Dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas. ¿Las moscas cómo? Hacen jeder. ¿Te acuerdas cuando Jesús quería resucitar a Lázaro y tenía 4 días de muerto y pidió que quitaran la puerta? O bueno, la puerta, bueno, fuera, ¿va? La piedra que hacía de puerta. Le dijeron: Jesús, tiene 4 días, hiede. O sea, la palabra hiede o heder con H representa huele mal, apesta. Diga al que está junto, no, mejor no le digas nada. Se vaya a ofender y se vaya. Pero la Biblia dice que las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume del perfumista. Escucha, así, una pequeña locura, una canita al aire, un nadie vio, nadie supo, pues una no es ninguna, al que es estimado como sabio y honorable. La Biblia nos habla que hay literalmente que entender que hay algo que atrae a las moscas espirituales, y es básicamente la descomposición del corazón. Cuando algo sucede en nuestro corazón y es contaminado, endurecido, herido, lastimado, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Cuando nuestro corazón es afectado por algún aspecto externo, por alguna actitud, por alguna situación en nuestro interior que de alguna forma no nos dimos cuenta, quizás por descuido, quizás por desgaste, quizás por cansancio, quizás por desánimo, por tantas cuestiones que todos los que estamos aquí, si somos sinceros, en mayor o menor medida estamos expuestos, amados. Y esa descomposición del corazón tiene un efecto en lo espiritual, porque nos demos o no nos demos cuenta, va a producir un aroma. Y la realidad bíblica es que el olor de nuestro corazón determina a quién estamos atrayendo con nuestro aroma. Yo sé que si te preguntara quién quieres atraer,
¿Qué entorno espiritual quieres que haya en tu casa? ¿Qué sensación en el sentido de ambiente espiritual quieres que haya en tu negocio, en tu trabajo? Todos vamos a decir al unísono, ¿verdad? Yo quiero que mi casa, yo quiero que mi matrimonio, yo quiero que mi familia atraiga la presencia de Dios. Pero no se trata de lo que hace la diferencia nuestro anhelo, sino la condición de nuestro corazón. Cuando en Mateo 19 le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, ¿te acuerdas? Llegaron, le dijeron: Rabí, Raboni, Moisés nos permitió dar carta de divorcio, es lícito. Y Jesús les dijo: es que así no era al principio, pero entonces ¿por qué Moisés nos dio chance? Y la respuesta de Jesús fue: por la dureza de su... Ahora, nosotros oímos dureza del corazón y pensamos en alguien que está así mala onda. No, la dureza del corazón puede ser resultado no nada más del orgullo y la soberbia, también del dolor y la tristeza, de la decepción y el desánimo, de la desilusión y la traición. Entonces, cuando una persona por alguna razón permite que cualquier situación externa, aunque seamos cristianos, dile al que está junto a ti: soy cristiano, no marciano. Al que algunos me hacen dudar de esa teoría, ¿verdad? Dile al que está junto a ti: no eres feo, nada más te equivocaste de planeta. No, no es cierto. No le digas eso, pobrecito. Déjame volver a repetírtelo. El olor de nuestro corazón determina a quién estamos atrayendo con nuestro aroma. Nuestro anhelo como hijos de Dios siempre será atraer a Dios y la presencia de Dios. Pero si no tenemos cuidado y permitimos que cosas trasciendan a lo profundo de nuestro corazón y no nos tomamos el tiempo para tratar con ellas y solamente tratamos de disimular en lo externo algo que verdaderamente no está sucediendo en nuestro interior, el ambiente espiritual en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo y aún en nuestra congregación puede cambiar. Mira lo que dice la escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, versículos 15 en adelante. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. ¿Estás aquí todavía? Dice el versículo 15 de 2 Corintios 2: porque para Dios, amados, ¿para quién? Escucha nomás lo que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Dicho en buen español, amados, solamente hay de dos moles: o nuestro corazón huele a vida, o nuestro corazón huele a muerte. Si nuestro corazón huele a vida, adivina quién estamos atrayendo al ambiente espiritual de nosotros: a Dios. Si nuestro corazón huele a muerte porque está medio podrido, adivina a quién estamos atrayendo. Por eso yo quiero que pongas atención a lo que Dios nos va a hablar, porque quiero hablarte de las cosas que descomponen nuestro corazón, que puede hacer que alguien que conoce a Dios siga luchando con las moscas, que puede hacer que alguien que ama a Dios siga luchando con las plagas, que puede hacer que alguien que ya está caminando con Dios, que ha experimentado la vida nueva, que está en el camino de la salvación, amados, siga luchando con lo que representan los juicios y en algún aspecto específico todo ese dolor que distorsiona la realidad del propósito de Dios en nuestras vidas. Número uno, apúntale por favor: lo primero que descompone el corazón en nuestra vida es el olor de la amargura. Y cuando hablamos del olor de la amargura, estamos hablando del olor del rencor, del olor del resentimiento, del olor del odio. Básicamente, si me permites decirlo, del olor de la falta de perdón. Es ese olor que viene como resultado de que aunque amo a Dios y anhelo su presencia, no he podido vencer el orgullo que me impide reconocer: sí me dolió, sí me lastimó, sí me afectó.
sí tuvo un efecto en mi interior, sí hubo un cambio en mi conducta. Yo no era así. Desde que esa traición vino a mi vida, desde que esa desilusión vino a mi vida, desde que esa separación vino a mi vida, desde que esa pérdida vino a mi vida, yo no lo quise reconocer, pero hoy tengo que estar consciente que sí tuvo un efecto en mi interior. Yo no era así. Y el problema, amada familia, es que muchas veces no sabemos cómo reaccionar al dolor. Sabemos reaccionar al pecado, sabemos reaccionar a la tentación, pero pocas veces entendemos o de alguna forma sabemos cómo reaccionar. Ahora en Cristo entendemos que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entendemos que somos unas nuevas criaturas, que ahora Cristo está en nosotros. Sí, pero ¿qué hacemos con lo que no sucedió en mi pasado? Con lo que no es resultado de mi trasfondo antes de Cristo. ¿Qué hago con lo que ya sucedió ahora en mi vida espiritual? Y muchas veces tengo muchos años de caminar con Dios y muchísimas veces he visto este problema. No es lo mismo ser una persona libre que una persona contenida, sobre todo cuando se trata del dolor. El Salmo 32:3 nos da un espectro de visión mayor y nos dice: mientras callé, mientras me lo guardé, mientras no lo hablé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice la Biblia: mi verdor se convirtió en sequedad. Cuando una persona vive una ofensa, una traición, una desilusión, una decepción, una pérdida, y no sabe cómo actuar para purgar ese dolor que, aunque estamos en Cristo, amados, podemos experimentar, entonces nuestra alma se seca. Y si nuestra alma se seca, perdemos la habilidad de poder disfrutar de la vida en abundancia por la que Cristo murió por nosotros. Tenemos que sacudirnos el olor de la amargura. Porque una de las cosas que hace la amargura, escúchame, es distorsionar la imagen de Dios. Una persona, si no tenemos cuidado y permitimos que ese cáncer, porque eso es la amargura, el cáncer del alma, venga a trastocar nuestro interior, amados, en algún momento estaremos consciente o inconscientemente sintiendo que Dios no ha sido justo con nosotros, que Dios no ha sido bueno con nosotros. Empezará ese gemido de nuestro corazón todo el día: ¿por qué a mí? Y todo resultado de la amargura. La amargura nos incapacita. Escúchame, ¿estás aquí todavía? Dile a la persona que está junto a ti: brother, estás muy callado. Dile: ¿te comió la lengua el ratón? Uno de los problemas de la amargura, ahorita lo vamos a ver en la palabra, es que nos incapacita para ver lo bueno de los demás. Tú piensa en un matrimonio con moscas. Es un matrimonio donde solamente puedo ver las fallas, los errores, las debilidades, las deficiencias de mi cónyuge. Por eso siempre estamos en crisis. Por eso siempre estamos en conflicto. Por eso siempre el ambiente es de tensión. Porque la amargura que endureció mi corazón por causa del dolor y de la tristeza no me permite ver lo bueno de la persona, por lo cual me casé, por lo cual escogí a la persona, o Dios me dio la confirmación de que era el hombre o la mujer de mi vida. Pero la amargura ya no nos deja ver nada bueno de los demás. La amargura ya no nos deja ver el esquema de que los demás son iguales a nosotros. Mira lo que dice la escritura. ¿Estás aquí todavía? Hebreos capítulo 12, versículo 15. Este pasaje, amados, de la palabra está tremendo. Fíjate cómo empieza la escritura. Dice la Biblia: mirad bien, miren bien. No, es que no. Miren bien. Lo que pasa, no. Miren bien, más profundo. Porque el problema con la amargura es que cuando doy un seminario de sanidad interior y pregunto al inicio de la conferencia: ¿quién aquí tiene problemas con la amargura? Todo el mundo dice: nadie. Termina la conferencia y todos pasan al frente. Explícame eso. La Biblia no dice que nada más
digamos que sí por automático. La Biblia dice, miren bien, más profundo. Miran bien en tu corazón. Mira bien en tus actitudes. Mira bien en tus reacciones. Mira bien en tu forma de hablar. Mira bien en tus reacciones. Miren bien, la Biblia dice, esto no es algo superficial, esto no es algo que se quita así nada más, así con un estornudo. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué, brotando alguna raíz de qué, les estorbe. La amargura detiene nuestro crecimiento espiritual. La amargura paraliza nuestro crecimiento espiritual. La amargura estanca nuestro desarrollo espiritual. Nadie, di conmigo nadie. Amados, nadie puede crecer sanamente en lo espiritual si no ha resuelto el problema de raíz de la amargura. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella, di conmigo, por la amargura, muchos sean contaminados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Todavía estás aquí? ¿Alguien te puede contagiar de diabetes? ¿Alguien te puede contagiar de cáncer? ¿Alguien te puede contagiar de hipertensión? Pero sí te pueden contagiar de amargura. Es más peligroso la amargura para tu alma que una enfermedad para tu cuerpo. Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de definir si ya llegaron las moscas. Número 2, estás muy callado, ya me pusiste nervioso. ¿Aguantas otra más? Masoquista, masoquista. Número 2, ¿qué más atrae a las moscas? El olor de los celos. Hola, de los celotes. Pero no de esos celos que estás pensando, ¿verdad? De la novia porque volteó a ver a otro muchacho, del el novio porque volteó a ver a otra muchacha. No, estamos hablando del olor de la competencia. Estamos hablando del olor de la envidia. Estamos hablando del olor de ver a los demás como inferiores a nosotros. Ese aroma que viene al corazón de una persona por el argumento, escúchame, yo me lo merezco más. A mí me lo tienen que dar primero. Y empieza de pronto ese esquema. Yo sé que aquí no sucede, nada más sucede allá en el sureste, en Cancún. Yo sé que aquí ustedes son, mira nada más la cara. Voltea a ver al de junto, tiene una cara de angelito, pero caído. No, no es cierto. Es ese olor que viene al corazón de una persona y atrae a las moscas cuando la persona recibe algo que tú no tienes. Cuando a la persona le dan algo que a ti no te han dado. Y algo sucede en el corazón. Y ya no podemos ver a la persona igual. Y ya no podemos interactuar con la persona igual. Y muchas veces actuamos con la idea de Dios. Me lo debes de dar primero a mí porque yo tengo más tiempo. Me lo debes de dar primero a mí porque yo he hecho más méritos. Me lo debes de dar primero a mí porque yo me lo merezco más. Y empieza a afectar nuestro corazón porque me enojo cuando alguien recibe algo que no me han dado a mí. Es la incapacidad de gozarme cuando los demás se gozan. Y de amarles como son. Y de poder decir gracias a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Es ese aspecto, amados, que viene al corazón de una persona en un sentido cristiano o en un sentido ya, vamos a decirlo así, espiritual o de la vida espiritual. Cuando empezamos a comparar nuestros procesos con el proceso de alguien más. Es que Dios, ¿por qué a aquella persona la bendices más que a mí? ¿Por qué a aquel sí le respondiste su oración y a mí no? ¿Por qué a él sí le concediste su milagro y a mí todavía no? No es justo. Y empieza nuestro corazón a endurecerse. Y empiezan las moscas a llegar. Y empieza el olor a cambiar en nuestro corazón. Nuestro rostro cambia en un sentido específico hacia Dios y hacia las demás personas. Miren, no quiero meterme mucho en ese tema, pero hay congregaciones que se han dividido por los celos, por la competencia, por la envidia.
porque han permitido que en el corazón entre este aspecto de no definir que Dios no da las cosas por merecimiento, Él las da por gracia, y que cada uno tenemos un proceso diferente. Amados, Dios no es el director del seguro social, que a todos los ve como un número. No te da un número de afiliación. Dios nos ve individualmente y en su infinita sabiduría sabe llegar no antes ni después, sí, pero siempre a tiempo. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Quiero que me acompañes sobre este punto a Mateo capítulo 20, verso 15. Tú conoces esta parábola. Es la parábola donde un hombre contrata jornaleros para su viña, ¿te acuerdas? Y conviene con ellos: si tú trabajas conmigo 8 horas te voy a dar un jornal, un denario. ¿Ok? Felices, trato hecho. Y entonces a la segunda hora llegan más personas y el dueño de la viña los contrata. Y a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta. Y hubo unos cínicos descarados, cara de chancla, que a la hora séptima fueron a pedir chamba. Al cuarto para la hora llegaron con la onda de que si hay chamba. Lo increíble es que el dueño les dijo: sí, sí hay, pónganse a chambear 1 hora. ¿Cuánto trabajaron? ¿Cuánto trabajaron los del principio? 8 horas. Entonces viene la hora de la paga. Así está en la Biblia, Mateo capítulo 20. Y dice que el dueño de la viña, el amo o de la obra, ¿verdad? Empezó a pagarles primero a los que habían trabajado 1 hora. ¿Y cuánto les pagó? Un denario. Ahora, yo quiero que te pongas en el lugar de los que trabajaron 8 horas. Sobre todo si eran paisanos, como tú comprenderás, ¿verdad? Si a este por 1 hora le dieron un denario, yo que trabajé 8 horas, quítale el número que pensaste. No, hombre, 8 denarios, ya me vi con mi nueva pantalla de plasma, con mi home theater. Bueno, ya habían ido a quién sabe dónde, Electra, ya se lo habían, es más, ya lo debían, para que me entiendas. Todavía no lo recibían y ya se lo habían gastado. Dile al que está junto a ti: ¿no serán tus parientes tú? Dile como que les veo algo de parentesco contigo. Y entonces los que habían recibido, perdón, los que habían trabajado 8 horas llegaron y hasta se pusieron así para que no se les cayeran las monedas. ¡Ping! ¿Cuánto les dieron? Y se enojaron. Les entró el espíritu del profesor Girafales. Ta, ta, ta. No es justo. Ahora, empezaron a ver mal a los que trabajaron 1 hora. Que yo qué culpa tengo, a mí me contrataron, yo inocentemente vine a chambear. No, pero ellos están bien desgraciado, ¿verdad? Por tu culpa. Yo qué culpa tengo. Y la Biblia dice que esta parábola representa a Dios, hablando del amo. Y dice el versículo número 15, escucha. Esta es la respuesta del amo, dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Me puede repetir la pregunta? Que si no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, ¿o tienes tú? Hasta te cuesta decirlo, ingrato. ¿O tienes tú envidia porque yo soy? Número 3, vamos a pasar a otra cosa porque ya tu silencio me tranquiliza. Número 3 y último, tercera cosa que hace oler mal nuestro corazón, descomponer nuestro corazón y atraer a las moscas. No me lo vas a creer. Número 3, apúntale ahí: el temor, el miedo, el zacatito verde lleno de rocío, el Zacatlán de las manzanas, el meachachí. ¿Ya me entendiste o te lo explico en hebreo, griego y arameo? Amados, está comprobado científicamente que hay animales que huelen el miedo. Yo me acuerdo una vez en Cuba que fui a predicar allá y terminé de predicar y el pastor muy amablemente me invitó a su casa. Llegamos a su casa y había un Rottweiler al final del pasillo así de su casa. Parecía oso el condenado de este vuelo, que me vio así. Yo hasta oí que dijo: Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos.
Y cuando me vio salió así, y el pastor, pastor, no le tenga miedo, no hace nada. No, cuando me dijo eso yo andaba 20 metros para allá. Utilicé la filosofía del patitas, ¿para qué las quiero? El temor es algo muy común. El problema es que el miedo o el temor se puede convertir en una cárcel que nosotros mismos nos ponemos. El miedo, escúchame, nos puede paralizar. Es una forma en que las moscas nos quieren atacar, porque el propósito del enemigo es que no podamos usar todo nuestro potencial espiritual. El temor es un grillete, es un límite, es algo que nos incapacita para llegar a la medida de la fe, de la estatura del varón perfecto. Amados, el temor representa la forma en que el enemigo trata de detenernos, de paralizarnos. El temor es lo contrario de la fe. Así como la fe es a Dios, el temor es al enemigo. Te lo voy a poner de otra manera. El temor, el miedo, el amedrentamiento atrae al enemigo. Yo estoy convencido, eso no te lo puedo demostrar con un versículo, pero hay espíritus que se alimentan del temor de las personas para hacerse más fuertes en su encomienda de afectar nuestra vida espiritual. Tenemos que tratar con el temor. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, pondrá cadena, pondrá grillete. El temor del hombre se convierte en una atadura espiritual que nos impide vivir haciendo uso de todo nuestro potencial. El temor atrae a las moscas y nos impide actuar con fe y por lo tanto avanzar en nuestra vida espiritual. El temor no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que estar conscientes que es algo que muchas veces sigue siendo un factor en nuestro interior de impedimento, de fortaleza espiritual para avanzar a la velocidad que Dios espera que nosotros avancemos. Amados, el temor nos puede hacer avanzar a paso de tortuga reumática y perdernos la bendición de una vida plena, de una vida abundante, por miedo a la pérdida, por miedo al fracaso, por miedo a la imposibilidad, por miedo al rechazo, por miedo a equivocarme. Y las moscas vienen atrapar el corazón de alguien que está luchando con el temor. Ahora, ¿qué necesitamos para salir? Eso es muy importante, porque yo no vengo aquí a plantearte el problema, sino qué dice Dios para solucionar el que en nuestra vida no haya moscas, el que en nuestra vida no haya plagas, el que en nuestra vida no haya juicios, el que en nuestra vida no haya nada de esto que descompone el corazón. Y si ya por alguna situación de desgaste o de alguna situación de efecto lo estamos experimentando, hoy en el nombre de Jesús nos podamos sacudir toda mosca de nuestra vida. Acompáñame a la palabra, Isaías 10:27. Esta palabra está poderosa, amados. Tenemos que abrazarla para nuestra vida y para nuestra situación. Dice Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. La carga del enemigo, la carga del dolor, la carga de la tristeza, la carga de la opresión, dice la Biblia, es una promesa del cielo. Ese día su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de... Ahora, el problema que tenemos es que pensamos en unción y solamente lo decodificamos como una habilidad para hacer algo sobrenatural. Es cierto, la unción es una habilidad de Dios para poder cumplir ciertos propósitos, objetivos, ¿verdad? La unción de Dios nos habilita para ir más allá de nuestros límites y de nuestras capacidades humanas. Pero la palabra ungir literalmente significa untar. ¿Qué significa la palabra ungir? Ahora, en la antigüedad, amados, hoy en nuestros días ya no hay tanto este concepto, pero en la antigüedad se untaba aceite sobre las personas y aún sobre las cosas para consagrar,
para apartar. Había una unción para el sacerdote, es decir, un aceite para el sacerdote. Había una unción para el rey, es decir, un aceite que se untaba o se derramaba sobre el rey. Pero también, escúchame, para proteger, eran ungüentos medicinales que evitaban piquetes y plagas para las jornadas del camino. En la antigüedad, cuando una persona iba a salir a cumplir un cometido, un viaje, algún tipo de encomienda, entre muchas cosas que hacía, era se ungía. Se untaba una especie de pomada, de bálsamo, de aceite, de perfume, de aroma. Y ese aroma, que ese aceite, que ese ungüento, que esa unción producía, alejaba las plagas, alejaba los moscos, las moscas, los animales que pudieran dañarles en un camino, en un desierto, en una jornada, etcétera, etcétera. Y la pregunta en esta tarde, pudiera pasar alguien al teclado para ayudarme, ¿qué tanto hemos permitido que el Espíritu Santo nos unte de ese perfume que vuelve a traer el olor fragante? ¿Sabes qué pasaba en la antigüedad en lo físico? ¿Y sabes qué pasa ahora en lo espiritual? Que ese aceite, como toda cosa en lo terrenal, se gastaba. Y si la persona no volvía a ponerse ese aceite, quedaba expuesto a las plagas y obviamente a los riesgos que eso representaba. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Muchas veces se nos olvida que todos en nuestro caminar con Dios, ¿estás aquí? Tenemos un desgaste. Tenemos cosas que enfrentar, hay desilusiones, hay decepciones, hay cosas que no salen como nosotros quisiéramos, hay personas que no actúan como nosotros quisiéramos, hay relaciones que de pronto tienen su esquema de complejidad, de dificultad, hay malos entendidos, hay toda una serie de cuestiones, ataques, ¿verdad? Enfermedades, pruebas, desiertos, dificultades, necesidades, crisis. O soy el único pecador que le ha tocado vivirlo. Digo, no me espantes. Y de pronto en medio de esas luchas, no te estoy hablando de pecado, te estoy hablando de desgaste. Perdemos el aceite y dejamos de oler, como al principio. Y tenemos que tomarnos un tiempo como hoy y decir: yo reconozco que mi aceite ya no está oliendo bien. Y las moscas han venido otra vez a querer atacarme, afectarme, lastimarme, endurecerme, llenarme de indiferencia, de superficialidad, de mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Tú has escuchado esa frase del Salmo 91: escudo y adarga es tu verdad. Bueno, entendemos el término escudo, pero adarga no. La adarga era un escudo pequeño de cuero que servía para defenderse. Pero ese perfume de cuero tenía que estar, escúchame, siendo constantemente ungido, es decir, frotado con aceite, porque si no se le pasaba el aceite, dejaba de servir para proteger. Hoy no te estoy hablando de una unción que te va a habilitar para hacer milagros. Hoy te estoy hablando de sumergirte en una unción que vuelva a darte la frescura necesaria para oler bien, y esa fragancia vuelva a alejar toda mosca que ha querido venir por causa de la amargura, por causa de los celos, la envidia, la competencia, por causa del miedo, el temor, el amedrentamiento, por causa del dolor, de la traición, de la desilusión, del fracaso o la sensación de pérdida. Te puedes poner de pie ahí en tu lugar un momento.